Éxodo capítulo 28, a través de sus 43 versículos, conllevará un sinnúmero de requisitos para poder vestir a los sacerdotes. Aarón, como usted ya lo ha podido leer de manera inicial, juntamente con sus 4 hijos, los cuales, dice la Escritura, son Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Estos 4, mi amado, son los hijos del sumo sacerdote y son obviamente hijos habidos dentro de una familia, dentro de un solo hogar. Era necesario para poder ministrar en el tabernáculo que esta familia y todos los descendientes de este sean los únicos que se encarguen de ministrar en el tabernáculo, para poder seguir de una manera, diríamos, estricta y estrecha también el buen hábito de poder ir delegando a sus futuras generaciones cuáles eran sus responsabilidades como familia escogida de entre todas las tribus pertenecientes a la tribu de Leví. La ordenanza de Dios para que puedan ministrar en el templo era que ellos necesariamente tenían que hacerlo a través, queriéndolo ver en términos actuales, a través de un uniforme. Los uniformes, mi amado, son de hecho aquellas vestuarios que identifican muchas veces para cierto tipo de profesiones. Un servidor público, posiblemente que sirve en una dependencia institucional, puede llegar a tener un uniforme que representa a esa institución. Por ejemplo, si usted ve allí a alguien que tiene de pronto como un pantalón, una camisa, y en su camisa bordado inclusive, que diga SRI, usted sabe que él ya de por sí pertenece a una institución pública. Claro, eso en cuanto a trajes demasiado sencillos, pero ¿quién no reconocerá la casaca que utiliza posiblemente un bombero? En ese sentido, no solamente su logo, sino todo su uniforme, lo que hará que esto se distinga inclusive desde una distancia bastante, diríamos, apropiada. Entonces, mi amado, cada institución tiene lo suyo. Aquellos que sirven en las Fuerzas Armadas, ellos también tienen sus propios uniformes que los identifican con su oficio. Mi amado, también podríamos decir que aún en las áreas más vulnerables, como suelen ser en los centros de salud, en los centros hospitalarios, allí también hay un personal que se identifica con un uniforme para poder ser reconocido. Esto, mi amado, lo podría topar con diversos y muchísimos oficios que podríamos llegar a ver en nuestro entorno. Dios quiso también establecer un uniforme y de esa forma, mi amado, identificar a los que habrían de ministrar en su precioso templo, identificarlos con la obra que ellos realizaban. Este uniforme, tal cual como se lo puede ver, o por lo menos apreciar en la lectura, conllevaría también dentro de él un sinnúmero de aspectos que Dios forzosamente les imputaría que lo hagan, porque de lo contrario la advertencia de Dios era clara, era la muerte al no hacerlo. Esto es, mi amado hermano, todavía mucho más, hablando de exigencia, mucho más apremiante. Considerando esto, mi amado, si bien es cierto los uniformes son un ropaje externo, hay uniformes que se deben, porque no queda de otra, hacer uso de ellos porque puede tu propia vida estar en riesgo. Yo quisiera dejar, por ejemplo, a su imaginación, como para poder romper un poquito el hielo, como dicen algunos. Si usted en este momento se le viene algún uniforme a la mente que si no se lo pone podría morir. Uno por acá. Los astronautas, si ellos no utilizan su debido uniforme adaptado para salir fuera de la atmósfera, morirían. Lo mismo podríamos decir dentro de la Tierra. ¿Cuándo? Cuando alguien se sumerge en las aguas, ¿verdad?
Un uniforme de buzo es necesarísimo para poder ingresar, mi amado, ¿sí?, a las profundidades. También, si no se utiliza ese uniforme, mi amado, la vida está en riesgo. ¿Qué decir de aquellos que trabajan también, mi amado hermano, ¿sí?, con gases tóxicos? Sobre todo en instituciones empresariales donde se manejan, diríamos, elementos que son nocivos para la salud. Ellos también necesitan, decirles, guste o no, utilizar un uniforme para que puedan ellos precautelar sus vidas. El no uso de esos uniformes, mi amado, sobre todo con gases tóxicos, mi amado, si bien es cierto, alguien podría decir, no importa, yo aguanto, yo resisto, mi amado, con el pasar del tiempo, sus pulmones, su sangre va a terminar contaminada y morirán también. Hay gente que por no usar un uniforme, mi amado, pone en riesgo su vida y la vida de los suyos. Aquellos que trabajan con baterías, ¿sí?, haciendo manipulación del plomo y del ácido, mi amado, hay quienes lo hacen aparentemente de manera tradicional. Es decir, sin utilizar el equipo o el uniforme que este oficio necesita. Y esto tira factura a largo plazo, ya que se envenenan la sangre. Y cosa curiosa, si ellos llegasen a tener familia, hijos, mi amado, en la sangre contaminarán también la vida de sus hijos. Es decir, mi amado, que hay oficios donde se deben de usar uniformes, sí, a carta cabal. No se los puede bajo ninguna circunstancia evitar. Ahora bien, cuando yo voy a la Biblia, sí, el oficio de los sacerdotes tenía la exigencia de Dios como de esos otros trajes que son, sí, diríamos, necesarísimos usarlo para salvaguardar la vida. Dirá cualquiera, pero hermano, no nos vamos a sumergir en el océano, ¿sí?, cuando vayamos al templo. Ni tampoco nos va a faltar el oxígeno, ¿sí?, porque aquí no es el espacio. Estamos igual dentro de un ambiente favorable. Bueno, sí, a la verdad, si lo quiere ver de esta forma, no es necesario. Pero cuando se trata del mundo espiritual y del Dios al que servimos, mi amado, la exigencia de Dios es permanente. Debemos venir, sí, vestidos de su vestidura, sí, y de hecho todo aquel que se ha constituido por la gracia de Dios en su Hijo deberá vestirse, mi amado, tal cual como Dios lo ha demandado. Usted dirá, ¿y por qué? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué me atengo si no lo hago? Eso lo iremos, mi amado hermano, sí, de a poco, lo iremos viendo a través del estudio que el Señor nos permita en esta preciosa mañana. Ahora bien, cuando volvemos al texto de Éxodo, capítulo número 28, sí, bueno ha sido leerlo, pero de pronto muy difícil el poderlo captar. ¿De qué mismo está hablando todo el capítulo 28? Se han hablado de elementos como la mitra, como el efod, como el pectoral, como las piedras, como el engaste, y el lino torcido, entre muchísimas otras cosas. Para poder tener una mejor, digamos, apertura de apreciación, le invito por favor que vea el siguiente video introductorio para ir desarrollando ya no necesariamente el texto de Éxodo 28, sino, llamado, la aplicación del capítulo 28 para nosotros, la iglesia de Cristo al día de hoy. Amén. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y sepáralos de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras especiales, sagradas para Aarón, como señal de distinción, de honra y hermosura por su servicio a Dios. Y tú hablarás a todos los sastres que he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón.
Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Estos objetos deben ser hechos de lino fino y bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. El efod se debe hacer de lino fino y diestramente bordado con hilos de oro e hilos color azul, púrpura y carmesí. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto que estará sobre él será hecho de los mismos materiales, lino fino bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, harás grabar las 2 piedras con los nombres. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial perpetuo. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones en forma de trenza de oro puro, y las fijarás en las hombreras del efod. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, el cual usará para saber la voluntad de Dios. Lo harás conforme a la obra del efod: lino fino bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Este pectoral será cuadrado y doblado en 2, de 23 centímetros de largo por 23 de ancho, y le pondrás 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera constará de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Cada piedra representará una de las 12 tribus de Israel, y el nombre de esa tribu será grabada en ella como si fuera grabadura de sello. Para atar el pectoral al efod, harás cordones de hechura de trenzas de oro fino. Luego harás 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro y los pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Luego juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de la presencia de Jehová. De esta manera Aarón siempre llevará los objetos que se usarán para saber la voluntad de Jehová para su pueblo, cada vez que entre en la presencia de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, con una abertura para la cabeza de Aarón. La abertura tendrá alrededor un borde tejido, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Las campanillas de oro se colocarán alternadamente en toda la orla del manto alrededor. Este manto estará sobre Aarón cuando entre al lugar santo a ministrar delante de Jehová, y las campanillas tintilarán cuando él entre y salga del santuario delante de Jehová, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello: Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul en la parte delantera de la mitra de Aarón.
y estará sobre la frente de Aarón, llevando de esta manera las faltas cometidas en todas las ofrendas consagradas por los hijos de Israel. Sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás la túnica de Aarón de lino, y harás también la mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, cintos y tiaras para honra y hermosura. Y con estas prendas vestirás a Aarón y a sus hijos, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Gloria sea a Dios. Amén. Visto de esta manera, agarra un poquito más de sentido la lectura. Algo especial que usted puede considerar y que quisiera de hecho poder rescatar de todo el capítulo 28 es el para qué Dios sí habría de dar tales disposiciones. Cuando uno va al versículo 4, por favor, de Éxodo 28, sí, quisiera resaltar esto en la última parte de este verso, el cual dice, sí, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos. Y Dios remarca ahí, primer punto, ¿para qué? Para que puedan ser mis sacerdotes. Mi amado, no se puede, ojo, no se podía ser sacerdote si no se estaba vestido del atuendo de sacerdote. Esto es importante, mi amado, porque hay quienes podrían pretender ser, sí, hijos de Dios sin estar vestidos de Él. Le dije que iba a tomar la aplicación de este texto para sí, darlo también a entender a nuestro tiempo, sí, con lo que Dios o el Espíritu Santo quiere dar a conocer a su iglesia. No se puede ser sacerdote si no se está vestido, sí, del oficio al que representamos. Cuando yo voy a la Escritura, y quisiera por favor que me acompañe, venga conmigo, mi amado, porque es necesarísimo sí, ver lo que dice la carta o el libro de Colosenses, capítulo número 3. Así que le invito, por favor, vamos a estar viendo la Escritura por la necesidad sí, de que Dios, mi amado, desea ver en nosotros respecto de lo que representamos en esta tierra. Dice pues el Señor, Colosenses, acompáñenme por favor, libro de Colosenses, capítulo número 3. Te dice amén cuando encuentre el texto. Amén. Sí, Colosenses, capítulo número 3. Dice el Espíritu Santo, sí, al versículo, sí, acompáñenme por favor, versículo número 12. Verso número 12. ¿Lo encontró? Dice el Señor allí, vestíos. ¿Amén? ¿De qué? ¿Qué ropa me identifica como cristiano? Ahora, antes de entrar a la lectura, es, mi amado, también creo yo de mucha importancia poder dar a conocer sí, los aspectos muchas veces de lo que los hombres aquí en la tierra, mi amado, tratan de una u otra forma cumplir ciertos requisitos bíblicos del Antiguo Testamento para poder, diríamos, aparentar sí, a través de estos requisitos de que soy o pertenezco a un gremio cristiano. Hay quienes, mi amado, ponen como políticas, aún dentro de iglesias o de un ministerio de una iglesia o de una organización que representa algo espiritual, tratan de poner requisitos, mi amado, de poder verse identificado con tal o cual institución. Insisto, llámese iglesia o llámese un ministerio. Sin embargo, aun cuando haya el atuendo y aun cuando haya, mi amado hermano, el debido uniforme que lo identifique con tal o cual organización religiosa, esto, mi amado, no es lo que Dios obviamente ha plasmado o ha sugerido y ordenado del cual sus hijos deberían de estar vestidos. Si su uniforme, diríamos terrenal, no es garantía alguna de que está realmente identificado al Dios por el cual usted quiere servir. Hay mucha gente, mi amado, que se guarda y se cuida de verse como alguien que pertenece a una organización.
De ahí, sin el ánimo de polemizar y sin el ánimo tampoco de, diríamos, señalar, porque Dios no nos ha llamado a ser jueces de nadie. Mi amado, sí podríamos decir que a veces las apariencias de lo que tratamos de dar a conocer a los de afuera queda, mi amado, muy por debajo de los estándares de Dios para su pueblo. Mi amado, no necesariamente el usar falda larga o usar corbata, por decirlo de alguna forma, si dentro de una institución religiosa me identifica con la verdadera vestimenta del sacerdocio al cual me represento. Si bien es cierto, muchos, mi amado, hacen bastante relevancia en estas cosas dichas. Mi amado, ¿quién podría decir que la corbata o la falda larga, o a su vez que el descamisado o la falda corta está anunciando que es o no es un hombre o una mujer cristiana? Entiendo, mi amado, que los hijos de Dios deben vestirse con, digamos, con modestia. No quiero, insisto, dejar esto tampoco fuera de todo orden. Sí, cuidado, va a venir una ola de las hermanas que están bien vestidas, igual se van a trepar la falda hasta los libros. Hermano, ni tampoco que los hombres, de pronto, de verdad, pastor, yo me voy a venir en camisetilla y en zapatilla a la iglesia. Vaya así, pero al parque esa mano. Cada cosa tiene su atuendo. Si voy a la piscina, no voy a ir con terno. Si voy a jugar, no voy a ir con zapatos de suela. Cada lugar tiene su propio atuendo. Pero, mi amado, muy aparte de estas cosas, Dios ha hecho una demanda a quienes ya ha llamado sus sacerdotes. Y no quiero adentrarme en este aspecto de los sacerdotes y que si somos o no, porque eso fue ampliamente visto el culto pasado. ¿Sí? Que puede ir a las redes sociales, a YouTube, al canal de la iglesia, y ahí ponerse al día. Mi amado, lo somos. Pero como tal, una vez que hemos identificado que somos sus sacerdotes y que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos a través del sacrificio de Jesús, deberíamos también pues entonces contemplar de que mi sacerdocio debe de estar identificado con un vestuario. Amén. Porque es un requisito que si no cumplo, mi amado, se pone en riesgo, así como vimos los ejemplos de los uniformes, se pone en riesgo mi propia vida. Se pone en riesgo, mi amado, mi propia identificación de a quién yo represento en esta tierra. Y ojo, así como de pronto en la tierra alguien yendo a alguna institución de gran relevancia, mi amado, busca, si quiere buscar a un doctor, no buscará a una persona vestida de civil. Si quiere buscar ayuda en un robo, usted no buscará a una persona buscada de civil. Buscará a alguien que está plenamente identificado por su uniforme. Si usted tiene una necesidad espiritual, deberá buscar a alguien que está debidamente vestido del Señor Jesucristo. Quedó corto esto. Se pusieron contentos cuando hablé del doctor, del policía. La iglesia debe de estar vestida del Señor Jesús. Ahí como que ya a fuerza, ¿no? Debe estar vestida de Cristo Jesús. La Biblia dice, Colosenses capítulo número 3, versículo número 12. Vestíos pues. ¿Lo tiene? Vestíos pues como escogidos de Dios. Ojo con esto, mi hermano. Vestíos pues como escogidos de Dios. Ahora, ¿qué a usted en este momento, que quiero que razone un poquito respecto de la demanda divina, ¿sí? ¿Cómo usted aprecia estas palabras en su corazón? ¿Cómo se debería de ver un escogido de Dios? Tanto externa como interna. ¿Cómo se debería de ver un escogido de Dios?
Aquí ya vamos a entrar obviamente tanto a un sabor dulce y amargo a la hora de poder obviamente seguir desgranando esta mazorca que Dios nos está dando para que la comamos todo, hasta con la tusa. ¿Sí? Y cuando digo tusa, mi amado, estoy hablando de aquello que no me gusta, pero que por fuerza lo debo de digerir. Porque, mi amado, el evangelio no todo es dulce. También hay algo que se denomina como agridulce. Dios, a través de su palabra, en otros estudios nos ha hecho saber, mi amado, que hay cosas que pueden ser dulcísimas a mi paladar. Y qué bien cuando Dios me habla y me da de comer su miel. Diría cualquiera, quiero más. Pero qué tal si me da justamente, mi amado, si con lo dulce, las hierbas amargas que eran necesarias comerlas. Por ejemplo, cuando el pueblo estaba preparando, mi amado, esa última cena antes de salir de Egipto, el cordero inmolado. Se lo tenía que comer con hierbas amargas. Sí, un corderito asado, qué rico. ¿A quién no le gusta la carne asada? Si la hace, ya sabe, aquí estoy, me apunto, para aportar y poder estar. No para que me invite gratis. Mi amado, dice pues el Señor: vestíos pues como escogidos. ¿De quién? De Dios. Y, mi amado, dentro de esa demanda de la vestimenta que Dios, sí, obviamente con tanto énfasis me recalca, dice santos y al mismo tiempo amados. Santos, es decir, consagrados y amados por ese Dios. Dios me llamó, mi amado, bajo estas dos marquesinas. Me llamó a ser santo. Es decir, que cuando yo, por decirlo de alguna forma, voy a escoger un atuendo de manera física, ¿no? Sí, debería de saber, a ver, ¿cómo me voy a vestir? Sabiendo de que si he sido escogido como un representante de santidad, que he sido escogido como alguien que va a ser un embajador de Dios en la tierra. Sí, quiero que esto sea la premisa de todo esto. Porque cuando uno tiene claro, mi amado, no solo el concepto, sino que también tiene claro en su corazón, si cómo, mi amado, yo puedo ser un mejor representante de Dios en la tierra. Obviamente que mis parámetros, si de elección, van a sufrir cambios. Cambios que, por cierto, mi entorno aplaudirá en parte, pero otros lo van a rechazar. Cuando me aceptan es lo dulce, porque quienes me ven me dicen: oye, qué bien se te ve. Tú dirás: sí, el Señor está en mi corazón, Él me ha cambiado. Pero otros que posiblemente no compartan tu forma de verte como hijo de Dios, van a rechazar. Y ahora siento que me dicen que ahora que ya no tomas. ¿Cierto es? Dice: bueno, la verdad, sí, desde que Cristo vino a mi corazón, esto sí ya no he dejado de ser. Antes lo hacía para agradarles a ustedes y a mi carne. Ahora trato de guardarme para aquel que sí me ha amado con locura y me dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces esto sí choca cuando el entorno no asimila el trato que Dios va haciendo contigo. Y ojo con esto, va haciendo. Dios no lo hace de golpe. Sí, Dios no lo hace de manera tajante. Dios, cuando obra, mi amado, obviamente lo hace en su gran mayoría de los casos, lo hace paulatinamente, progresivamente. Cuando voy pues a la Escritura, la demanda de Dios es que debo verme como un escogido de Él, teniendo dos premisas: santidad de por medio y amor. El vínculo que nunca va a dejar de ser. Sí, como un siervo, mi amado, santo, y un siervo amado. Entendiendo que cuando uno se impone por delante también esta afectividad espiritual, que es su amor, no es mi amor, el amor de Dios en mí, obviamente esto me llevará a un nivel, mi amado, que irá aún en contra de mis propios deseos. El que tiene un sentimiento por alguien en la tierra, mi amado, solamente por agradarle a ese alguien,
aún él desplaza sus propios intereses. De pronto en un plato de comida alguien dice, uy, yo quiero esto. Y usted que se dispone a preparar estaba pensando en hacer otra cosa, pero por agradarle, porque lo ama, cambia el menú. ¿Verdad? Cambia el menú. Yo quería esto, pero no importa. Sí, quiero agradarle. Y lo hace porque lo ama. Sobrepone sus intereses, ¿sí?, a los intereses del otro. Cuando uno ama a Cristo, mi amado hermano, uno sobrepone sus deseos. Su amor para con Él, mi amado, lo ata en sus preferencias para hacer lo que Él prefiere. Jesús no quería, dicho de una forma terrena, no quería pasar por la cruz. ¿Quién quisiera pasar? De ahí que en el huerto del Señor, en el huerto de Getsemaní, el Señor dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Esto yo no lo quiero. Mi carne no lo aguantaría. Pero el gran amor, mi amado, que Dios había manifestado en Jesús, le hizo entender que su voluntad no podía opacar el gran amor de su Padre. Y entendiéndolo en milésimas de segundo, mi amado, porque de un versículo a otro dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, quisiera verme así, pero no quiero hacerlo si esto te incomoda, si esto te hace daño, si te hace cambiar tu forma de ser para conmigo. La vestimenta de la que se habla en Colosenses capítulo número 3 es una vestimenta, mi amado, que no tiene una textilera terrena que te la pueda llegar a facilitar. Este uniforme, a diferencia de cualquier otro uniforme, mi amado, si es elaborado en esta tierra. Usted puede comprar, de hecho, un uniforme y hacerse pasar por un gendarme. ¿Verdad que es así? Claro, hay quienes pueden vestirse de piedad, pero no pueden ejercerla. Dicen algunos que el uniforme no hace a la institución. Cuidado, mi amado, eres de aquellos que solo usa, ¿sí?, la vestidura para aparentar algo que no eres. Hay muchos, mi amado, que entran a iglesias vestidos como, yo usted creo que en las redes sociales está lleno de esto, vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. De esto hay mucho en el internet. Si hay gente que se puede llegar a vestir de manera de apariencia, de manera superficial, como que son, sí, tranquilos. Hay gente que podría llegar a coger la Biblia, ponerla así, y usted inmediatamente, si alguien con Biblia, ¿qué piensa? Ay, hermanito, ¿verdad? Y entran así, mi amado. Mira que en las cárceles usan las Biblias para entrar allí la droga. En una Biblia entran, mi amado, las armas. ¿Sí? Y alguien diría, pero si es hermano, no. Y a lo que abre las páginas hay un hueco en la Biblia y hay metido posiblemente ahí 1 kilo de droga. Por eso es que el Señor luego diría, mi amado, y lo va a decir, porque todavía no ha llegado ese tiempo, lo va a decir, cuando muchos en una apariencia de estar presentados o vestidos como cristianos le dirán, Señor, en tu nombre tal cosa, y el Señor le responderá, nunca os conocí, hacedores de maldad. La vestimenta, mi amado, de la cual se habla en Colosenses 3, verso número 12, es una vestimenta, mi amado, que no es elaborada, ¿sí?, por mano humana, sino que es un vínculo, un vínculo que sí que Dios lo crea, ¿sí?, lo crea en un corazón dispuesto. Dios, por decirlo de alguna forma, irá tejiendo tu vestidura conforme tú se lo vayas permitiendo en tu cuerpo, en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Dios te hará tu atuendo. ¿Para qué? Para que puedas verte como Él, su sacerdote.
Cuando yo voy a la escritura en el versículo 12, dice el Señor que mi vestidura debe de ser de entrañable misericordia. Por eso dice la palabra en el verso inicial: vestidos pues como hijos de Dios. ¿Y cómo se viste un hijo de Dios? Como una entrañable. Cuando habla de entrañable, habla justamente de esto. No de la misericordia de apariencia. Todo el mundo es misericordioso. Aún alguien que no conoce de Cristo puede manifestar obras de misericordia. Un pobrecito dice: mira, déjale tu camina de comida que ahorita la llevo, dásela. Qué buena obra, dirá cualquiera. Sí, pero es algo, es una misericordia superficial. Todo el mundo experimenta misericordia superficial. Alguien puede ver un perro en la calle a punto de morir. ¡Ay, pobrecito, llévalo! Esa misericordia es una misericordia terrena, porque es una misericordia superficial. La misericordia superficial, mi amado, sí, es movida por las emociones. Porque el día que te levantes con el pie izquierdo, si ves el mismo perro, ¿qué hace esta porquería? Y ¡pam!, lo pega. ¡Sale de aquí! ¿Me explico? Es una misericordia superficial. Cuando te levantas de buen ánimo, entonces, pobrecito, entra. Cuando estás, mi amado, levantado con el pie izquierdo, mi amado, no quieres ver a nadie. Esta vestimenta, mi amado, es una vestimenta que nace, como lo dice, y me encanta ese término que dice, nace de las entrañas. Es decir, que por más, ¿cómo le digo acá?, retorcido que te levantes, o por más, mi amado, alegre que estés, la misericordia no se va a apartar de ti. Está ahí. Y nadie, mi amado, nadie te hará cambiar, ¿sí?, para poder manifestarla. Está en tus entrañas. Es como tratar de negar que no tengo hígado. Ahí está. Sea como me levante, ahí está. ¿Verdad? En pocas oportunidades se diría que uno pierde el apetito. El estómago está ahí. Y a veces mal o bien igual comes. ¿Sí o no? Sí, lo haces igual. A veces menos, a veces más. Pero la necesidad está ahí porque forma parte de tu sistema digestivo. Está ahí. Tener misericordia entrañable, mi amado, implicaría de que sin importar qué tanto mal te hagan, tú sigues sintiendo bondad por esa persona. Si tú eres de aquellos que en una circunstancia, una situación cambió tu forma de ser para con otra persona, lejos está de ti la misericordia. No estás vistiéndote de Cristo. Solo ahí se puede entender que cuando a Jesús lo clavaron, lo bofetearon, lo insultaban, él seguía tanto desde abajo de la cruz, que decía, tengo compasión de las gentes, como están trepados en la cruz, sangrando, lleno de dolor, y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No cambió su estado de ánimo. Pero a ti, si alguien te toca, ¡ay, que se vaya al diablo! Si alguien te dice algo que no te gustó, ¡uy, no, yo ya me voy acá! Hasta aquí llegué. No le hablen, muchachos, no le hablen. Tengamos presente, mi amado, que la enseñanza de este día tiene un énfasis especial. No solo hay que verse como sacerdote, hay que ser sacerdote. No solo se tiene, mi amado, que ver, se tiene que ser sacerdote. Cuando usted entiende esto, entonces usted puede realmente ver que la demanda de Dios de no hacerlo era la muerte. ¿Por qué? Porque estaría representando algo que en esencia Dios no es. Y como sacerdotes de Dios hay que ser como Dios es, para que quienes se acerquen a ti vean a Dios a través de ti. Si te ven a ti peleador, rencilloso, entonces la gente allá afuera va a ver a Dios en ti como un Dios de rencilla, de problema. Pero si ven en ti alguien afable, amable,
lleno de ternura. Yo quiero ser hermanito. Por eso es que la iglesia primitiva, hermano, no necesitaba. Y mira, te voy a ser muy honesto. La demanda de Dios era predicar el evangelio. Y ellos, mi amado, ganaron a las masas en sus primeros 300 años como cristianos. Las ganaron, mi amado, por testimonio, más que por evangelización. Porque quienes los veían, al ver la unidad, querían pertenecer a ese cuerpo. ¿Quién no quiere ser amigo de alguien que estudie? Solo el que quiere superarse dice, no voy a contar con él. Con él quiero que me... Ay, quisiera que si van a hacer una investigación me toque él. ¿Sí o no? Con él, ay, que me toque. Cruza todos los pies, lo cruza. Que me toque él. Y cuando le tocó el vago, ¡ah! Ay, Señor, me tocó hacer el trabajo de él. Cuando alguien, mi amado, está identificado con Cristo, créeme, la gente dirá, con él quiero estar. Por eso es que los grandes siervos de Dios decían, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Es decir, yo me imito del Señor. Si vienes a mí, podrás adquirir mi misma virtud. Hay que estar vestidos de entrañable misericordia, también llamado de benignidad, de cosas bondadosas, pero también de humildad. ¿Sí? De humildad, llamado. Dios, dice la Biblia, resiste a los soberbios, que es lo opuesto a la humildad. Resiste a los soberbios. Dios no puede, mi amado, tener un sacerdote que le sirva, que caiga en soberbia. Por eso es que nosotros cuando tratamos, no podemos, pero lo tratamos, de llamar a alguien, cuando quieren, sí, cuando se abre alguna plaza en el Señor de labor, le decimos, de hecho, una vez al año aquí nosotros congregamos a toda la iglesia que quiere trabajar, ¿no? Y les decimos, hermano, esto es lo que hay y esto es lo que se necesita. ¿Cuántos desean pertenecer? La gente, obviamente, unos se entusiasman por un área, otros se entusiasman por otra, hay otros que no se entusiasman por nada. Pero vienen simplemente, como para ver qué hubo. Y salen tal cual como vienen, sin compromiso alguno. Pero hay una advertencia que se les da a todos y se les dice, hermanos, no espere que sirviendo a Dios la gente lo mire bien, la gente lo aplauda o la gente lo felicite. Usted tiene que saber que cuando alguien viene a representar algún tipo de actividad para la obra del Señor, usted va a ser señalado, va a ser menospreciado, va a ser, llamado hermano, denigrado, y cuando lo hagan, usted tiene y debe, sí, procesarlo, no de manera emocional. Espero que usted no esté en la lista. A veces hay hermanos que allá arriba, mira, allá arriba tengo un equipo de trabajo, ¿sí? No yo, el Señor, que está haciendo algo, mi amado, por sus hijos. No están obligados a hacerlo. Ellos simplemente aceptaron un desafío una vez al año y dijeron, yo quiero ser maestro. ¿Sí? Y yo digo entre mí, ay, no saben que se le quema. Y ahí dice, yo quiero ayudarlo, perfecto, ahí está, maestro y ayudante. Y a veces los papitos salen de aquí, bajan las criaturas. Sí, llamado, mire, los voy a bajar de los altares a sus hijos y también a los míos. Los bajo, no son los que pintan. Si usted realmente sabe lo que tiene, ellos no son los que pintan. Porque hay quienes dicen, mi hijito, mi bebé, mi niño, mi gatito fiu fiu, súbalo. Yo ya veo las redes. Mi niñito fiu fiu, que suba solo. Hermano, apenas usted da la espalda, se transforma. Tamaño. Y claro, el niño baja, puede ser que baje estropeado él, o sea que él estropea a otro.
Y los hermanos que tratan de lidiar con nuestros hijos, si tratan de hacerlo, ellos no les pueden apretar, ellos no les pueden coger el látigo y meterle palo. No, mi amado, no lo hacen. Ellos están allí para servir al Señor enseñándoles la palabra. Ellos se acuestan con ellos, se levantan, les ayudan a pintar, les cogen la mano, tratan de hacerlo lo mejor posible. Y lo que es mejor, lo hacen porque aman al Señor. Y a veces los papitos son, ¿qué pasó, mi amor? El niño no, el fifiu. ¡Ay! Y corren a reclamarle a los maestros. Los maestros no pueden hacer mayormente. No, lo que tratan de explicar, pero para un papito que ha visto que su niño ya no bajó igualito, sí, no hay explicación. No hay explicación. Y de ahí vienen los de mí. Pastor, ¿qué pasó, hermano? Cuénteme. Ay, yo no sé, hermano. Yo a mi hijo ya no lo voy a traer. O cambia la maestra o yo me cambio de iglesia. Me ponen a mí entre la espada y la pared. Yo digo, tranquila, hermana, ya voy a hablar con el maestro. Miren, subo y le digo, maestro, ¿qué pasó? Y me explica, miren, ese muchachito apenas llegó, entró como chupi así, armado. Parece sicario. Yo lo cojo, lo pongo en una esquina, cuando me doy la vuelta está en la otra, y ahora se me fue. Y trata de una u otra forma de controlar. Claro, si usted lo inscribe de lunes a sábado, de lunes a domingo hasta las 10 de la mañana que lo trae, claro, ese niño no vendrá a hacer contenido acá. No se lo puede contener. Porque si usted es de aquellos que le dice a su niño, déjalo, amado, mire cómo me olvidó usted. Pero a donde voy, ellos hacen lo que hacen porque, amado hermano, tienen un vestir de Cristo en sus vidas, que no es obviamente ni reconocido ni aplaudido. Yo no he visto a la fecha, ya vamos para 12 años de ministerio, a ni un solo papito que lleve un regalo a un maestro y le diga, gracias por tu labor de amor por mis hijos. Usted se acuerda de un perito. No he visto. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es así, es ingrata. Pero quien viste a Cristo, amado, y manifiesta estas virtudes, amado, es un buen ministro del Señor. Es un buen ministro. Cuando alguien canta mal o por algún momento sale mal, amado, la iglesia lo hace pedazos. Pero cuando lo hacen bien, nadie dice, oye, quiero invitarte a comer hoy día. Me gustó cómo lo hiciste. Amado, la Escritura nos dice, debo de estar vestido de humildad. Debo de estar vestido como justamente, que es una característica de todo buen siervo. Moisés estuvo vestido de esto. Dice la Biblia que él era, claro, no, si le doy a la Biblia todo el crédito de tal cual como lo dice, entonces no dejo lugar de duda. La Biblia dice que si no había otro hombre como Moisés, manso en la tierra. Su mansedumbre, amado, destacaba en que todo lo que le tiraban a él no lo procesaba a manera visceral. En eso consiste ser manso, hermano. En que te están haciendo pedazos y tú no cambias por ello. Sigues siendo cordial, sigues siendo, hermano, como dicen los muchachos, buena gente. Sigue siendo amable, cortés, delicado, sabiendo que aún el que te está extendiendo la mano, si minutos antes te estaban tirando los leones. Cuando guardas la mansedumbre, mi amado, sorpréndete, tienes la vestimenta de Jesús. ¿Cómo reaccionamos frente a las dificultades?
La Escritura nos dice que también estar vestidos como hijos escogidos de Dios debe de estar llamado, sí, una parte de esa vestimenta, porque si ustedes se den cuenta en la lectura y en el video que se vio, mi amado, la vestimenta sacerdotal tenía un sinnúmero de detalles. Dios había cuidado tanto, digamos, la presencia, sí, o el aspecto presencial externo, había cuidado tanto de que hasta el hilo que se usaba tenía que ser de oro. Hasta el botón, hasta el engaste que servía para sostener la piedra. Todo detalle, mi amado, desde la mitra, que era el sombrerito que tenía, todo tenía que ir acorde, todo tenía que hacer, digamos así, una sincronización, tanto prácticamente desde las plantas de los pies. Hay algo especial, mi amado, porque esta vestidura es lo externo, es lo que la gente puede ver. Mira, la cordialidad, la amabilidad, no se la puede identificar dónde está, pero la gente, cuando tú la manifiestas, sí, sabe que existe. El capítulo 29, porque estos dos capítulos hablan solamente de esta vestimenta, habla de la vestimenta que no se ve. Y es una vestimenta que no necesariamente otros tienen que sentirla. Es una vestimenta que solamente el Espíritu Santo quiere ver. Así el mundo no la vea. Y hablará, curiosamente, de los calzoncillos. Yo cuando leí esto, obviamente uno lo procesa primero de manera literal, ¿no? El calzoncillo. Lo interno, lo que no se ve. El capítulo 29 hablará de la ropa interior, de lo que no necesariamente el mundo debe de ver, sino que Dios quiere que lo tengas para que no te veas desnudo. Esa vestimenta solo la puede ver Dios y tú. ¿Cómo está tu personal? Será el próximo tema. Se lo quiero. Bueno, me eché la culpa a mí, Dios lo pone ahí, yo lo predico. ¿Qué quiere que haga? Yo no me lo voy a saltar. Bueno, tú rompiste, se llama. Tiene un título ganador. De que con eso lo pongan en Facebook, cuidado, en YouTube. Que la joven, querrá ver mujeres de nuevo, y saber qué es lo que va a encontrar. Mi amado, Dios ha dicho pues en su palabra, debemos de vestirnos entrañablemente, ojo, esto de las entrañas va para todo, entrañablemente en misericordia, entrañablemente en benignidad, entrañablemente en humildad, entrañablemente en mansedumbre, entrañablemente en paciencia. ¿Cómo podría yo verificar de que este atuendo de sacerdote como representante de Cristo y de Dios en esta tierra, cómo yo puedo saber que la tengo? Porque estos distintivos, si yo se los pregunto, todo el mundo los tiene. Todo el mundo podría manifestar de labios de que no, hermano, pero eso ya, ni para qué, eso ya está ahí implícito. Pero oh sorpresa, la Biblia, mi amado, sí me da al siguiente verso el poder descubrir si verdaderamente lo tengo. Porque si digo que lo tengo y ocurre lo que dice el verso 13 de manera opuesta, si ocurre de manera opuesta a lo que dice el verso 13, indudablemente que no la tengo. Y si no la tengo, ¿cómo poder decir que yo, amado, soy parte del sacerdocio del Señor? Ya que la Escritura dice en el verso 13, y póngale asunto a esto, soportándoos unos a otros. Vamos viendo aquí. Trae a tu mente en esta mañana a quien no soportas. Ya lo tienes en la mente. Tráelo a tu mente. Yo sé que muchos están pensando en mí, no importa. Tráeme a tu mente.
Amado, si no me soportas, si no lo soportas, amado, créeme, tú no vistes como tu Señor. Tú no vistes como tu Señor. Debes, mi amado, debes soportar los unos con los otros. Si tú eres de aquellos que cuando va entrando, y eso limitándome aquí, ¿no? Porque esto puede pasar mucho más allá afuera que aquí. No, si tú eres de los que entran, vas viendo a esa persona, y dices, uy, acá me gusta. Lejos estás de verme como tu Señor, al que has venido a buscar, al que dices que amas. Por eso es que Juan dirá más adelante, el que dice que ama a su hermano. Pero la verdad, ¿qué ocurre con él? Lo desprecia, no lo perdona. No, el amor de él es vano, no existe. Si no hay perdón ahí, si no hay tolerancia, si no hay, mi amado hermano, un vencimiento de tu parte para con esa persona, mi hermano, tú no estás vestido de Cristo. Te has vestido de odio, te has vestido de rencor. Tu vestimenta, lo único, mi amado hermano, sí que manifiesta al mundo entero, es un rechazo en vez de una aceptación por el prójimo. Y estoy hablando de un entorno aquí, entre comillas, de coinonía y comunión. ¿Qué decir, mi amado, de lo que Dios nos demanda para que quienes están fuera de este perímetro, que son prácticamente gente de pecado, gente que practica el pecado? Claro, cuando Dios dio de comer sin panes, dio de comer peces, mi amado, Dios lo hizo, mi amado, porque sintió compasión no de sus discípulos, de los 12, ni de los de 70, sino de la multitud pecadora. De ellos sintió compasión. Hasta el punto que dijo, yo no me puedo ir de acá permitiendo de que ellos regresen a casa con los estómagos vacíos. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si acaso alguien tuviera, dice ahí, alguna queja contra alguien. ¿Qué tienes contra quién? ¿Tienes algo contra alguien? Vístete de Cristo y perdona. Como suelo decir yo, mi amado, agárralo, invítalo, llévalo al chifa y arregla tus diferencias con él. Mira, hermano, ahí le he metido el pedazo de camarón. Mira, hermano, cómalo. Mira, así como le doy este camarón, mi amado, así usted se duerme conmigo. No me gusta que se duerme conmigo. Y el otro va y le agarra el pollo. Mira, así como tú este pollo y le abre la boca y se lo pone, no me picotees, mi hermano. Así como tienes, mira, esta cucharadota grandota de arroz, mira, así te tengo aquí. Arregla tus diferencias. Vístete de Cristo. Amén. Debes vestirte del Señor Jesucristo. Yo traje hoy bastantísimos textos que me cuento, pero de este no voy a salir. Soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y mira, no hay vestimenta que Dios no use y que no nos la muestre como para luego decirle, mira, así quiero que te veas tú. Por lo general, cuando existe un buen referente, un hijo querrá vestirse como su padre. Cuando existe un buen referente. Cuando no hay un buen referente, obviamente él querrá parecerse y vestirse como cualquier otro, menos como su padre. Cuando el modelo a seguir, mi amado, diríamos apasiona, cuando el modelo a seguir cautiva, ¿quién no quiere pertenecer o verse como ese modelo? ¿A quién quieres parecerte? Muchos jóvenes quieren parecerse a quienes ven en las redes sociales.
¿Sí? En la práctica de cuento. En la práctica es así. Nadie quiere verse como un hermano. Ay, hermano, ¿y qué tengo que llevar? Biblia también. Qué aburrido. ¿Qué me vas a poner? Entonces, papá, de pronto entusiasmado, ponte zapatos, ponte corbata, ponte esto, ponte lo otro. Y yo, ¿qué? Mi amado, verse no es aparentar cuando, ojo, lo que se refleja es, mi amado, lo puro, lo honesto, lo santo. Cuando lo haces por apariencia, obviamente que tu vestir es hipocresía. Es falso. Pero cuando tú pones como referente algo que te apasiona y te vistes como eso que te apasiona, pregúntale a los que van a los estadios. Ellos lucen con orgullo la camiseta. Visten hasta el perro de amarillo. Van haciendo, este es azul, dice. O este es amarillo. Lo que no saben es que todo se ve de negro, pero bueno. ¿Quién podría decir, este va a ser realmente, a este lo voy a vestir desde chiquito como lo que Dios sabe que es? Como un siervo de Dios. Mucha gente tiene, mi amado hermano, tiene lo que ha criado. Mucha gente tiene lo que ha hecho de sus hijos. Que luego, obviamente, cuando ven que toman el mal rumbo, quieren cambiar y ya no pueden, mi amado. Porque todo tiene un tiempo. Por eso la Biblia, a los que conocen de Él, les advierte y les dice, quiero que instruyas a este muchacho en su camino. De manera temprana, no tardía. No es posible, mi amado, que teniendo de Dios todo este vasto manual de conocimiento, su palabra, su espíritu, si todo este aporte, este almanaque de instrucciones que no solamente se queda en letra muerta, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. El Evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios para poder salvar, transformar, limpiar. No puede ser que no esté bajo el uso de vida. Dice, quiero que perdones. Si tú vas a estar vestido de mí, tú tienes que tener, mi amado, si en tu atuendo algo en el corazón, perdón, y en la frente santidad. Ya, vamos a ver. No me va a abastecer, Dios. Esto va a seguir en otra parte. Porque cuando Dios le dijo al sacerdote, quiero que en la frente te pongas esto. Yo tengo más frente todavía. Digo, ponte ahí, no te la pongas, la santidad no te la pongas en el corazón, ponte en la frente, le digo. Cerca del corazón, que eso hablaremos después, tienen que estar las dos piedras, el del Urim y el Tumim. Eso tiene un significado tremendo. Hoy estoy simplemente con el atuendo así, escuelita. Hermano, cuando Dios le dijo a Aarón, quiero que pongas una placa de oro y que grabes en ella santidad Jehová, era para que su mente y quienes vean su mente, porque cuando te leían, para poder leer esto, tenían que leerlo subiendo la cabeza y viéndolo arriba. ¿Y qué dice ahí? Lo que lees, lo que soy, santo. La santidad, mi amado, estaba acá, escrita acá, porque hay que procesarlo a nivel, mi amado, de conciencia. La santidad debe o es un proceso, mi amado, que nace de una determinación de mente. Cuando alguien está dispuesto, si mentalmente, es decir, con conocimiento, a dar un paso de cambio, esto nace aquí. Aquí la gente se determina propósitos, aquí. Aquí dice, estudio porque estudio, trabajo porque trabajo. Como cuando alguien quiere sacar un emprendimiento, no es que lo voy a hacer. Está plenamente convencido en su mente. Mucha gente quiere vestirse, por decirlo de alguna forma, de aquí para abajo, pero acá no.
y en su mente son totalmente infieles con el Dios que representan. No ahondo todavía en eso, solamente le doy esta pauta. Y sobre todo, dice el verso 14, sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo. Ojo, vínculo perfecto. Ojo con esto. Ojo. Este último, usted vio, mi amado, que el pectoral que estaba sobre el efod del sumo sacerdote tenía que estar puesto y dispuesto en el frente, en el pecho del sacerdote. Pero para que pueda estar en el lugar donde Dios lo quería, necesitaba tener argollas. Sí lo sé, se dio cuenta, ¿verdad? Argollitas, tanto arriba como abajo y como en la parte de atrás, al cinturón del efod. Y esto unido con un cordón azul carmesí. Cada argolla es un vínculo que hace que lo que uno vista se quede fijo, no se mueva, no se salga. La mansedumbre tiene que tener el vínculo del amor. La humildad tiene que tener el vínculo del amor. La paciencia tiene que tener el vínculo del amor. Porque yo puedo tolerar a alguien, pero con un corazón podrido, pero lo tolero. Pero si lo tolero con amor, la cosa cambia. Yo puedo hacer misericordia, pero del bolsillo para afuera. ¿Me explico? No lo puedo hacer de manera, sí, o por lo menos a la manera de Dios, que es de manera sentimental, y es decir, con amor. Yo le puedo obligar a mis hijos, oye, saluda, y lo hacen. Pero en su corazón, mi amado, no procesan la orden, porque ellos lo hacen porque les fue obligado a hacerlo, no porque lo sientan hacerlo. Yo te puedo decir, a ver, ¿quién no se lleva con quién? Fulano, a ver, dígame perdón. Perdón. Eso pasa en la iglesia, eso pasa aquí. ¿Qué pasa eso? Por eso es que no hay cambio. Por eso es que no se puede ver a Cristo en lo que se hace. Pero si realmente esto pasara con el vínculo del amor, el cambio se vería, mi amado, en lo que ellos hacen. Y como dicen algunos, y ahí fluiría el Espíritu. Porque hay unidad, hay amor, está en Dios. Hasta ahí bien. Hay Santa Cena. ¿Cuántos van a cenar vestidos de Cristo? Mi hermano, hoy día no va a haber cena entonces. A ver. ¿Verdad que es dulce, pero también es amargo? Es dulce y es amargo. Es dulce cuando siento que Dios me acaricia. Y es amargo cuando Dios me habla la mente. Si va a cenar, mi amado, mi intención es que lo haga. Pero hoy te recomiendo algo. Si tienes algo contra alguien, antes de cenar, si está aquí, ponte a cuenta con él. Si no está aquí, ponte a cuentas de aquí con Dios para con él. Si está aquí, búscalo, ponte a checar. Dijo el Señor:
Si has traído otro frente, tienes algo, déjala ahí. No me la des todavía. Ahí voy. Ni me la traigas. Aguántate ahí. Ponte a cuentas. Ven y presenta lo que quieras presentar. Pero asegúrate, mi amado, de hacerlo, no por hacerlo. El vínculo. El vínculo. ¿Qué vínculo es este? El vínculo más perfecto, más sublime y que va a perdurar a través, mi amado, de todos los tiempos. Bien dijo el Señor, las profecías van a acabarse. El hablar en lengua va a acabarse. Así que si usted está afanado, hay que hablar en lengua, está bien, háblela, pero va a fenecer eso. Profecías van a fenecer, ministerios van a fenecer. Va a llegar un momento en que el pastorado ya no va a existir, el diaconado ya no va a existir, el ministerio de alabanza se va a ir, misiones ya no van a haber, evangelismo tampoco. Todo por lo que hoy está desesperado en querer hacer, ya no va a haber. Solo algo va a permanecer: el amor de su Dios en su corazón. ¡Aleluya! Eso sí te va a quedar, hermano. No se frustre por lo demás. Concéntrese en esto. Esta es la esencia, esta es la médula del Evangelio de Cristo. Lo medular. ¿Sí? Mira que tú podrías vivir hasta debajo de un puente sin tener nada, pero si están los que tú amas contigo, llamado, ahí sería el lugar más placentero de este mundo. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿De qué servirá casa llena? Donde cada quien a la hora de comer se refunde en su cuarto. Está llena la casa, pero está al mismo tiempo vacía. ¿Me entiendes? Mi amado, vístete de Cristo y nunca estarás solo. Dios y quienes te aman estarán contigo. Que Dios bendiga tu palabra.